Martín Tetaz con nosotros, diputado de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo está, Martín? Pero muy bien, buenas noches. Gracias por estar. ¿Cómo están? Bueno, como habrás escuchado, varios interrogantes. Claro. El primero es lo político. ¿Cuál es el mensaje que hoy dieron quienes rechazaron el decreto por los fondos reservados de la CIDE en diputados? A la política, al momento político en general. Yo creo que hubo dos mensajes claros. El primer mensaje es que uno podía estar de acuerdo o no, pero entendía y era coherente el mensaje del gobierno de acá no hay plata, entonces y había un ajuste general sobre toda la economía. Después a uno no le gustaba lo que se ajustaba o no, pero uno entendía, bueno, era coherente el discurso, no hay plata para nada. Ahora sí parece que había plata para algo y entonces las prioridades del gobierno son otras. Ya no es un problema de plata sí, plata no, es un problema de tenemos algunas prioridades y lo que le dijo todo el Congreso es, bueno, perfecto, entonces si hay algo de plata y hay prioridades, las prioridades nuestras son otras. La semana pasada nosotros votamos el aumento de los salarios de los profesores universitarios y lo votamos cuando nos preguntaron en el Congreso cómo se iba a financiar eso, si no era irresponsable votar eso, fuimos muy claros, dijimos nosotros vamos a votar en contra de los fondos reservados para la CIDE, ese es el dinero con el cual pensamos que tiene que ser financiados los salarios universitarios. O sea que si hay una cuestión de prioridades, la prioridad de la clase política no oficialista hoy, sí, como se vio hoy, incluso una parte del oficialismo, es que la prioridad no es la CIDE en este contexto de pobreza, de dificultad de la Argentina, que hay otras prioridades. Perdón, es cierto, eso no lo dijimos, porque algunos diputados diputadas de la Libertad Avanza acompañaron el rechazo. Después claro, vamos a meter en eso también. Mensaje número uno, la política le dice la prioridad en este... Entendimos lo de la crisis, entendimos que no hay plata. Si hay algo, la prioridad no puede ser los servicios de inteligencia. Punto número dos, se abre ahora una discusión del presupuesto. El 15 de septiembre entra el presupuesto en el Congreso y ya hay algunas versiones de alguna gente de adentro del gobierno que en off te dice, mira, nos da lo mismo si se aprueba o no se aprueba el presupuesto, estamos preparados para reconducir nuevamente, ¿no? Y uno dice... Bueno, paremos un poco la mano. Otra vez, otra reconducción del presupuesto. ¿Qué es eso? Reconducción, la ley de administración financiera lo que te dice es que si vos no tenés un presupuesto aprobado el 1 de enero, podés seguir usando el presupuesto del año anterior. El presupuesto del año anterior, o sea, el de ahora, el del 2024, es en realidad el presupuesto del 2023 reconducido por el jefe de gabinete de ministros. O sea, el jefe de gabinete tendría que volver a reconducir con mucha mayor discrecionalidad porque las partidas nominalmente ya se han desvirtuado completamente por la inflación con 2 años de... Entonces, me parece que el mensaje fue muy claro para esa gente que pensaba que eso iba a implicar que entonces el gobierno iba a poder hacer cualquier cosa por decreto y cualquier cosa con el presupuesto y que entonces les convenía no tener un presupuesto porque por ahí igual sin presupuesto podían gobernar. Lo que le dice el Congreso es, miren, guarda, la facultad de determinar el presupuesto no es del presidente de la Nación, hay un límite, entendemos, por supuesto, si hubiera una cuestión de urgencia, supongamos, no sé, este tema de inteligencia, porque en las redes sociales apareció mucho esto, ¿no? Guarda, no sea cosa que ahora es un atentado de tal lugar. No es menor, no es menor que un sector de la política pero el decreto no es eso. El que razona esto... Martín. Déjame cerrar esta idea que es importante porque hay mucha gente que tiene esta confusión. El que razona de esa manera no leyó el decreto. El decreto muy claramente determina para qué es el uso de los fondos y no dice que hay ninguna hipótesis de atentado, ninguna hipótesis de conflicto. Si el decreto hubiera dicho, tenemos información de una hipótesis de atentado, requerimos una acción, una respuesta rápida y no tenemos tiempo de que esto vaya al Congreso. Ahí tenés necesidad y urgencia. Bueno, podía justificarse, no podía, pero no, esto no es lo que dice el decreto, simplemente dice, hay una estructura nueva de la servicio de inteligencia, una estructura burocrática distinta, se organizaron distintos los raviolis y tenemos que financiar esa organización diferente. Eso tampoco es consistente con que se haya gastado la plata en una semana, ¿te das cuenta? O sea, ahora cuando si esto prospera y finalmente se cae el decreto en el Senado, habrá que investigar entonces dónde están cada una de esas partidas y cuánto de eso se puede revertir y cuánto no. Ahora te preguntamos por eso. En relación a lo que vos decías recién, yo no retuve el nombre del diputado de la Libertad Avanza que habló antes, nosotros lo pusimos antes. Hay una de las voces que pusimos antes, Bornoroni. Me parece que no era Bornoroni el que dijo esto. O Mayoraz, es el otro. Mayoraz, ahí está, exactamente. Lo que él dice es, por razones de presupuesto, dice, tuvimos 2 atentados. La verdad es que no había problema de presupuesto y nadie denunció problema de presupuesto en ese momento en la Secretaría de Inteligencia del Estado. O sea que, completando lo que vos decías, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Digo, los 2 atentados no tuvieron que ver con falta de presupuesto. Y si en todo caso no se esclarecieron todavía el tema de la AMIA, es una herida abierta, tampoco es por un problema de presupuesto, es por un problema de corrupción y por otra cosa. Hagamos un paréntesis en lo político, a lo que después me gustaría volver, pero lo que decía, lo que se preguntaba Hernán, ¿qué pasa si hay un rechazo también en el Senado
Y esa plata se gastó, como efectivamente ocurrió el 80%. Todo lo que pueda ser revertido de los devengamientos será revertido y habrá que estudiar, habrá que ver a dónde estás, si efectivamente, porque, bueno, por ejemplo, algunas hipótesis se caen, ¿no? Es decir, vos no podés, evidentemente ninguna granja de troll tiene por más granja que sea, por más que sea una superficie de 5.000 hectáreas, tiene un contrato de 70.000 millones de pesos. Sí. Esto no puede ser. Tampoco si es la compra de un equipamiento, ¿qué? Si es la compra de un equipamiento y es una seña por un equipamiento, por lo que sea, o por una obra, simplemente se puede revertir. O sea, y si no, tienen que sacarlo de otro lado. Y sí, habrá que el jefe de gabinete de ministros tendrá que reacomodar las partidas. Y vas a preguntar, Hernán. Sí, no, algo que dijiste hace un ratito, ya te lo había escuchado, esta cuestión de las prioridades, para qué hay plata y para qué no hay plata. Básicamente no había para las universidades, comparto, pero sí hay para la CIDE. Te pregunto por algo que pasó un poquitito antes, que fue la reducción del impuesto, de la alícuota del impuesto a los bienes personales. ¿No es razonable pensar que esa plata también podía haber ido a las universidades? ¿Por qué acompañaron eso? Por muchas razones. Yo soy autor de un proyecto para eliminar el impuesto a los bienes personales, así que tengo que ser coherente con esa posición. Por muchas razones. La tendencia en el mundo es agravar flujos, no agravar stocks. Punto número 1. Punto número 2. El que paga un impuesto a los bienes personales ya pagó ganancias, o sea, pagó el impuesto a las ganancias, ganó su dinero, contribuyó con la sociedad, pagó ganancias, ya pagó otro. O sea, le estamos cayendo 2 veces sobre su mismo esfuerzo de haber acumulado alguna ganancia. Tercero, el impuesto a la ganancia es esa discusión de las alícuotas de los impuestos a los bienes personales y en general a los stocks es muy sensible a las tasas de interés, al nivel de las tasas de interés. Cuando vos en los 90 tenías tasas de interés de 12% y vos cobrabas un impuesto a los bienes personales de 2%, eso era una sexta parte de la renta que normalmente esos bienes podían dar. Cuando vos tenés tasas bajas, rondando 0, 0, 2, muy bajas, finalmente termina siendo confiscatorio. Entonces, esas son básicamente, interrumpirte un básicamente segundo. las razones. Confiscatorio lo pagan groseramente los que aportan en serio el 80% del impuesto, son 200.000 personas. Y no es para nada confiscatorio. La confiscación no depende de la cantidad de personas. Está bien, pero no es para nada confiscatorio. Es confiscatorio. Cuando se lleva más que la renta que vos Yo lo que te pregunto año, es, si esos 200.000, que son las personas más ricas de la Argentina, es irracional pensar que a través de un impuesto te explico por qué. Financien la educación. Sí, es irracional. ¿Está bien perdonarle a ellos? No hay que... Y, por ejemplo, cargar ganancias contra los laburantes de Taracá. El perdón, no, prefiero usar otra palabra porque el perdón sugiere que hay una comisión de algún acto que tiene que ser perdonado. No hay ningún perdón. Lo que vos tratás, la lógica es que la contribución al funcionamiento de la sociedad, sea la salud, la educación, la justicia, etcétera, lo que sea... Si la alícuota de 2,25 y baja es un perdón. Déjame terminar el argumento. No, la lógica es que el financiamiento de la sociedad, la salud, la educación, lo que sea, se determina en función de la capacidad contributiva de cada uno. Y la capacidad contributiva, la tendencia en el mundo es determinarla en función de la renta, no en función del stock. Porque si no, vos tenés el problema, cuando la tasa de interés es muy baja en el mundo, que la alícuota es similar a la tasa de rentabilidad, termina siendo expropiatorio, te termina quedando con el stock. ¿Entendés? Bueno, en la práctica dicho en castellano para que la gente lo entienda más fácil, déjame cerrarlo con esta idea. La idea es que vos tenés una gallina que da huevo de oro y lo que todos queremos es, che, ¿cuánto huevo da esta gallina? 4 huevos de oro. Bueno, tenés suerte, tenés una gallina que da 4 huevos de oro. Vos podés contribuir un poco más con la sociedad, vos podés poner 1 huevo de oro. Vos tenés una gallina que da 8 huevos de oro, tenés un poco más de suerte, podés contribuir con 2 huevos de oro. Pero a nadie se le ocurriría pedirte que contribuya con la gallina. Entonces te saco una pata de la gallina, te saco... Martín, el impuesto de bienes personales tiene ese efecto. Permitime un segundo. En la práctica tiene ese efecto. Ese argumento lo usaron, ¿te acordás con el aporte extraordinario? Sí, al final, es distinto el debate, es otro debate. Es otro debate. Al final, ese aporte extraordinario no condenó las inversiones, al contrario, el año siguiente las inversiones fueron récord. Y entre otras cosas, permitió algo que hoy le beneficia mucho al gobierno de Milei, que es el gasoducto. Con lo cual, y tenía una dinámica muy parecida al de un impuesto patrimonial. Con lo cual, según tu lógica, no era razonable hacerlo. Ahora, a mí me parece que eso, en ese caso eran 15.000 ricos que financiaron eso. La verdad me pareció bastante razonable. No, pero está bien, son cosas distintas. Perdóname, muchas veces con algunos dibujos que se hacen con algunos contadores, gente que tiene un enorme patrimonio dice no gané nada este año. Entonces resulta que cada vez tienen más propiedades, cada vez todo, pero nunca le da a pagar. Entonces no entiendo, hay gente que
que ganancias logra evadirlo bastante. Entonces, bueno, es el caso, por ejemplo... ¿por qué las propiedades no podrían...? El caso de Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Que es un tema que va en la línea que lo planteas vos. Bueno, él se jacta de que ha logrado eludir, no evadir, porque eso no es legal, eludir los impuestos. Bueno, claro. Esa es otra de las razones por las cuales los impuestos a los bienes personales es un mal impuesto, porque simplemente cambia el domicilio fiscal, entonces lo que terminó causando ese impuesto es que muchos de estos ricos que plantea Hernán cambian su domicilio fiscal. Muchos directamente a Uruguay. Esto ya había pasado en Europa. Había pasado en Europa con actores. Cuando Francia quiso aumentar ese impuesto, el resultado fue que la gente que tenía un patrimonio alto en Francia se radicó en Bélgica. Y entonces después se perdieron, no solamente perdieron la base imponible del impuesto directamente. Entonces, pero déjame cerrar con este punto no quiero monopolizar con el tema. En lo segundo que preguntó Hernán, que es la vuelta de nuevo a grabar a esos 15.000. No, te acabo de explicar, te acabo de justificar 3 razones por las cuales ese impuesto no tiene que existir, es un mal impuesto en Argentina. Yo hablo de bienes personales. Volvamos a la discusión de ese momento. Distinta la discusión cuando es el problema que vos estás tratando de financiar no es un problema permanente y previsible, sino que es un problema extraordinario, imprevisible y que no ocurre nunca, porque entonces... normalmente cuando vos tenés una crisis de proporciones de una pandemia de esas características, esa crisis de hecho se financia con stocks, con ahorros. No hay manera de financiarla con flujo porque no hay flujo. Si está cerrado todo, entonces no hay forma de financiarla con... Si estás describiendo la Argentina de hoy. No, hoy es otra cosa. Hoy sí hay crisis y todo lo que quiera, pero hay un flujo, hay una fuente de generación de riqueza. Cuando vos le decís a la gente que no vaya a trabajar y está todo el mundo encerrado, el mundo entero se financió usando los stocks. Y ahí la discusión, en todo caso, era cuál era la manera más eficiente de utilizar stocks, porque también transmitís un mensaje, che, la próxima crisis vamos a usar los ahorros tuyos. Entonces vos lo que hacés la próxima vez decís, bueno, la próxima vez no lo pongo acá. Fíjate que el gobierno tiene un problema ahora que lanza un blanqueo al mismo tiempo. ¿Quién te pensás que va a blanquear si pasado mañana le ponen una alícuota sobre ese blanqueo? Se parece mucho al tema de las retenciones. Pues si, che, pero ya, ¿para qué? Si estoy pagando ganancias, ¿para qué hay retenciones? Saquen las retenciones también. Si yo te sacan las retenciones, la recaudación, con los inventos que hacen los contadores, no sería nada. No aparecería, porque nunca gana nadie nada. Pero ese es otro impuesto. Después, si viene el blanqueo, aparecen todos los billetes abajo del brazo. Esperá que meterle en una llaga que la retención. Ese es otro ejemplo distinto, porque las retenciones tienen un problema de que es un impuesto que tiene sesgo antiexportador. Entonces lo que te genera es o sea, vos tenés un problema que la Argentina se queda sin dólares cada 5 años. En los últimos 90 años tuvimos 20 crisis macroeconómicas. O sea, cada 5 años nos quedamos literalmente sin dólares. Y vos en un contexto de país subdesarrollado que necesita exportar y que se queda sin dólares, le pones un impuesto que desincentiva la generación de dólares. Con lo cual, todo impuesto que genera sesgo antiexportador en Argentina hay que eliminarlo. ¿Qué hace el mundo? ¿Hacia dónde va el mundo en términos de cómo recauda el mundo para financiar los gastos del presupuesto? Con 2 grandes impuestos. El mundo se apoya en un impuesto a las ganancias bien diseñado, que tiene que ser amplio y bien progresivo. Todo el mundo tiene que pagar impuesto a las ganancias, pero obviamente con un criterio de progresividad. Y con un impuesto a los consumos también, sin agujero. El impuesto a los consumos en Argentina es un espanto. Porque todo el mundo reclama una tasa distinta. Entonces, no, que yo quiero que esto tenga 10,5, yo quiero que esto no tenga 0, yo quiero que esto tenga... Entonces, como el objetivo se termina rompiendo, el impuesto termina siendo malo porque tiene agujeros por todos lados y la recaudación más baja. Argentina es el país que tiene, uno de los países del mundo que tiene la tasa la brecha más grande entre lo que es la alícuota y lo que recauda. 21% la alícuota, pero ese impuesto recauda 6 puntos del PBI. No hay país en el mundo que tenga una distorsión tan grande, y eso es porque lo agujereamos todo. Si vos diseñás bien el impuesto, ese es un problema de diseño de impuestos 100%. A mí me parece que hay otras variables, como por ejemplo, que en la Argentina somos muy laxos con aquellos que tienen... Por ejemplo, acá en la Argentina, hace 3 años atrás, se planteó una ley de planificación fiscal, vos la sabés, creo que fue Castañeto el que la impulsó, no, fue Mercedes Marcó del Pont. Y todos los opositores dijeron, hicieron un escándalo, no se puede, eso, que era copia de lo que se hace en Europa. Ahora, acá no se pudo aplicar. Entonces terminás siendo laxo con los ricos, pidiéndoles una cosa que en los países que vos mencionabas, efectivamente sí se pide. Y después,
por cierto, quiero mencionarte, bienes personales, impuestos patrimoniales tenés en prácticamente todos los países. Con lo cual, no es que la Argentina es una excepción, porque parece que si no la Argentina Lo que pasa es que lo tenés en otra cabeza. Vos tenés ahí un tercer problema con ese impuesto, es que no le corresponde a la nación cobrarlo. En todo caso, se está afanando la base impositiva de la provincia. Lo tiene que aplicar la provincia. De hecho, lo cobran. La provincia te cobra el impuesto inmobiliario rural, el inmobiliario urbano y las patentes. Todos esos son impuestos patrimoniales. ¿Sabés por qué Caputo hizo lo que hizo? Yo no sé si lo viste. Hubo una conferencia donde le preguntan por esta cuestión. Y dice expresamente, yo la dejo en 0,25 la alícuota de bienes personales para que las provincias no lo puedan aplicar. Ustedes le votaron eso. Es exactamente al revés. Si vos le devolvés la base impositiva si la deja en cero, puede aplicar la provincia. Por eso no lo eliminaba. Fíjate. Pero escuchá el audio. Pero no para que utilice ese impuesto. Yo te digo, la provincia puede utilizar, como ya lo hacen, todas las provincias tienen impuestos patrimoniales que dificultan esa comparación que estás haciendo vos. Y ese impuesto patrimonial sobre, lo que no tiene es impuesto patrimonial sobre los depósitos. Que igual en la Argentina los depósitos en el sistema financiero son ridículamente bajos. Pero sí pueden cobrarle sin ningún problema y lo cobran sobre el patrimonio inmobiliario, sobre el patrimonio rural y sobre los automóviles y embarcaciones. Igual vamos a reconocer esto, el nivel de fuga, porque esto lo entiende todo el mundo, la cantidad de dólares que se fugan en la Argentina y que después vuelven cada vez que hay blanqueo, dice, eso a nivel mundial no pasa. No, claro. La Argentina es uno de los países que más fuga. Sí. Entonces, si pobrecito están todos castigados, no sé cómo se la llevan. De alguna manera se la llevan. Se ve que la evaden. Digo, debe haber alguna habilidad. Yo te hago una pregunta. ¿Vos nunca compraste dólares? ¿Y qué tiene que ver? Los tengo ¿Cómo declarados. Que tiene que ver? ¿Y la fuga que te pensás? Que no está declarada, si es un dato del Banco Central que se llama formación de activos externos. Todo eso es declarado. Yo de externo no hice ninguna cosa. No llevé nunca afuera. Pero no tenés que llevarlo afuera. Alcanza con que lo pongas en el colchón. Me resulta interesante, perdón, Fer, me resulta interesante esto, porque lo que queda claro es que en las diferencias que efectivamente se plantean, son diferencias que eventualmente en lo que pasó hoy en el Congreso, aún con esas diferencias hay trabajo conjunto. Por eso yo decía en el arranque del programa que hoy hubo un triunfo en la política frente a la no política en la discusión de algo que Martín Tetaz decía, bueno, las prioridades, por ejemplo, en los recursos. Quiero preguntarte en ese sentido, porque hay muchos que están diciendo, y al final la Unión Cívica Radical, o un sector de ella, votó con el kirchnerismo. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo explicás en las diferencias los votos, por ejemplo, la reunión hoy o la mancomunión de intereses hoy para lo que pasó en la Cámara? Es que no, nadie se puso de acuerdo con el kirchnerismo, con los diputados de la Libertad Avanza que votaron en contra, con los diputados del PRO que votaron en contra, con los diputados de Hacemos que votaron en contra, con los de la coalición cívica que votaron en contra. No, es imposible armar una reunión de esas características, ¿no? Ojalá la Argentina tuviera la capacidad de tener una mesa de discusión política de ese nivel. No, eso no existe. Lo que existe es hay un coordinador, que es que a todo el mundo le parece un disparate eso. Entonces, inclusive a los propios. Hay diputados propios de la Libertad Avanza, diputados propios del PRO, diputados de todo esto cortó transversal. Sí. Diputados de todos los bloques dicen, che, esto es una barbaridad. Estamos diciendo que no hay plata. Lo entendimos que no había plata. Después no nos gusta la forma del ajuste, lo discutimos, pero aceptamos. Era coherente el ajuste con el argumento de no hay plata. Ahora, no hay plata, pero hay plata para los servicios de inteligencia. ¿Y cuál es la hipótesis? ¿Y cómo te imaginas lo que viene? Porque vos los mencionaste, se vienen todos proyectos que atentan contra el presupuesto y con lo que el gobierno dice, bueno, acá tengo un superávit que al que no le voy a fallar. El tema de las jubilaciones, el tema de los fondos universitarios, esto mismo. ¿Cómo te imaginas a futuro el funcionamiento de estos... del Congreso y de Yo creo que el Congreso va poniendo límites. El Congreso, que era lo... Para vos la palabra también es límite. Claro, que era lo que la propia sociedad nos pedía a nosotros. Mirá, yo me acuerdo cuando termina la primera vuelta y nosotros nos quedamos fuera de la primera vuelta. Y entonces todos los votantes nuestros nos escribían, no ya los trolls que te escriben públicamente con una opinión, sino los que te mandan mensajes. Explotaban las casillas de mensajes. Miles y miles de mensajes y de WhatsApp diciendo, tápense la nariz, voten porque necesitamos que se vaya el kirchnerismo. Después ustedes lo van a controlar en el Congreso. Después ustedes van a tener control en el Congreso. Es exactamente lo que estamos haciendo. Entonces, lo que estamos haciendo es poniendo límites, diciendo, está bien, te entendemos, pero el ajuste no puede ser sobre los jubilados, el ajuste no puede ser sobre la educación. Vamos encontrando esos límites, dentro de lo posible. ¿Sobre la alimentación? Bueno, lógico, tampoco. Bueno, porque eso me parece que tendría que ser urgencia, ¿no? Pero claro, sí, por eso, pero en eso, fíjate que en eso el gobierno tuvo un acierto. ¿En qué, perdón? ¿Que no se escuchó? En la alimentación, digo yo, porque fíjate, el gobierno tuvo un acierto en eso. Cuando empezó, que es algo que yo le reclamé en su momento al propio gobierno nuestro, Juntos por el Cambio, y no tuve suerte, no fui convincente, pero el primer día de gobierno, Milei duplicó la UH y la tarjeta alimentar. Entonces, ahí,
cubrió ese flanco. Después podemos discutir, alcanza, no alcanza, es poco, es mucho, pero no es que lo omitió, ¿no? Dos ejemplos. Te pregunto por la Comisión de Inteligencia y por el presupuesto universitario. En esos dos casos sí hubo acuerdo con el kirchnerismo. No, en todas las comisiones, pero vos fíjate, a ver, No, pero cuando vos conformás las comisiones. Sí, cuando vos conformás las comisiones, por ejemplo, cuando empezó el 10 de diciembre a funcionar el Congreso con la nueva conformación del Congreso, también hubo un acuerdo entre el PRO y el gobierno, entonces respecto de qué se iba a respetar y qué no. Martín Menem es el presidente del Congreso de la Cámara de Diputados. En estos dos casos, ahora te voy a decir con precisión lo que pasó. Haces una curva así. Pero no, es que lo contextualizo porque si no da la sensación de que hubo una cosa aislada del resto. Entonces, siempre... Lo dijo Tabela, la diputada radical, no lo invento Siempre, Hernán, en el Parlamento es el espacio de los acuerdos políticos. Entonces, siempre desde diciembre, Martín Menem es presidente, a pesar de que su bloque tiene solamente 37 diputados. Sí. Por reglamento, si uno mira el reglamento de la Cámara, no le corresponde la presidencia, no hubiera ganado nunca la votación. Hubo un acuerdo político, inclusive el kirchnerismo, de hecho el acuerdo fue con el kirchnerismo. Ese acuerdo con el kirchnerismo, de hecho, en la discusión de las comisiones y de las presidencias de las comisiones, a nosotros nos terminó perjudicando, pero bueno, no pasa nada, son acuerdos políticos que ocurren. Entonces, ¿qué pasaba? Nos tocaba a nosotros, la comisión le tocaba a la oposición, el único radical que estaba en la oposición de la comisión esa de los senadores era Martín Lustó, la otra Mariela Coleta, y nosotros estamos muy contentos de que un radical sea el presidente de la comisión. Pero hubo un acuerdo. Hubo votos, consiguió más votos que el resto de la gente. O sea, fueron y votaron. Claro, no hubo acuerdo. A mí no me consta ningún acuerdo. Lo que veo es que hubo una conformación de la comisión, en la cual es la principal comisión para controlar a la oposición, y lo que veo es que la regla de juego siempre es esa. El que gana gobierna. Yo veo gente que se enoja porque el Martín Lustó es el presidente de la comisión. Chicos, a llorar a la iglesia. El que gana gobierna, el que pierde controla. Yo te estoy preguntando por el acuerdo, te pregunto por lo del presupuesto universitario, por ejemplo. Tabela, que es de tu espacio político, dijo expresamente en su discurso, hubo un acuerdo con el kirchnerismo. Esperá, te voy a explicar lo que pasa ahí. Pasa con el presupuesto universitario, la misma discusión que pasó con jubilaciones, ¿no? Nosotros, de hecho, había un dictamen, el dictamen de mayoría en los dos casos, en las dos votaciones esas, era el del kirchnerismo. Y nosotros en las dos votaciones, en jubilaciones y en presupuesto universitario, votamos en contra del dictamen kirchnerista. Sí. Porque era un más irresponsable fiscalmente, por otra serie de problemas. Por la forma en que se controlaba. Porque no dijo eso Tabela, porque te lo digo. Después se buscó la forma de converger. Pero una vez que cae, en plantear que hay un acuerdo en un punto. Pero porque la dinámica, porque depende de cómo funciona la dinámica del Congreso. Cuando estas son cosas que la gente por ahí no sabe en la casa, pero vos, primero para discutir un proyecto suele haber un dictamen de comisión. El dictamen de comisión, hay un dictamen de mayoría, y si hay una minoría que perdió en la comisión, puede hacer un dictamen de minoría. Lo que se trata en el Congreso primero es el dictamen de mayoría. Si ese dictamen sale derrotado, se trata el de minoría, si es que lo hay. A veces no hay dictamen de minoría. Y a veces hay 3, 4 dictámenes. Entonces la secuencia es esa. Se trata primero el proyecto de mayoría, el kirchnerista en ambos casos, en jubilaciones y en universidades. Si ese dictamen gana, se terminó. Si ese dictamen pierde, se trata del segundo dictamen y el tercero. Igual, Martín, pero bueno, así fue lo que pasó. Pero no funciona así, porque vos sabés, y le quiero contar a la gente. De hecho, en este caso, realidad, esperame un segundo. Dos dictámenes perdieron y ganamos con el tercero. Pero no funciona así, porque en realidad los dictámenes tienen orden de prelación por los votos que se quieren. Bueno, entonces, el del kirchnerismo se tenía que votar antes, indefectiblemente se tenía que votar antes. Nosotros nos aprovechamos de esa ventaja. Y si el acuerdo era votar el del radicalismo, efectivamente tenía que salir rechazado el primero, que es lo que te estoy diciendo. Esto es lo que dice Tabela, que es de tu espacio político. Dice, cuando habla, dice, el acuerdo es con el kirchnerismo. Discúlpenme los dos, pero francamente lo que pienso es que lo que terminó ocurriendo es que se acompañaron y votaron en conjunto, encontraron coincidencias. Pero otra vez. Detalle me parece que se pierde frente al dato importante. No se pierde, porque vos cuando vas con tu dictamen, obviamente que vos querés que te lo voten todos al dictamen. Hasta el propio Milei cuando le decían, pero mirá que te van a votar peronistas. Hacer un acuerdo entre todo se trabaja por detrás y no hace falta que sea tan explícito. Termina ocurriendo que se vote en conjunto y se le da poner un límite al gobierno. No tiene sentido pensar que hay un espacio político que va a trabajar para tener un dictamen para después ir a la sesión a votar tu dictamen. Eso no pasó. Bien. De hecho, hubiera sido al revés. Lo más razonable hubiera sido, si eso pasa en la negociación, eso a veces pasa también. Pero eso pasa en la negociación de la comisión. Che, no tenemos los votos para ganar en el Congreso de este dictamen.
¿Por qué no aceptan modificaciones de ese dictamen y lo hacen votable el dictamen? Eso pasa muchas veces. La esencia de la política. El dictamen se hace votable porque incluye muchas... Pasó con la ley bases. Por eso digo, la esencia de la política me parece el dictamen original del gobierno era invotable. Sufrió un montón de modificaciones, se tornó votable y consiguió la mayoría. Martín, la última vez que estuviste con nosotros nos dijiste que en función del tema de los dólares te preocupaba que había un riesgo de default eventualmente. Absolutamente. Te quiero preguntar si crees lo mismo y en todo caso, ¿cómo estás viendo la sostenibilidad del plan económico? El gobierno festeja la caída de la inflación y sigue planteando indicadores macroeconómicos positivos. El gobierno puede haber festejado eso hasta el mes de abril, cuando la inflación venía cayendo. La inflación, cuando vos ves la inflación núcleo, la que no depende de las tarifas, digamos, la que no se puede toquetear. La inflación núcleo de mayo 3,7, la inflación núcleo de junio 3,7, la inflación núcleo de julio 3,8. Eso lo que demuestra es que hay una meseta, en torno de 3,8, 3,7, 4%. ¿Está bien? Hay una meseta en la inflación ahí. Y la meseta coincide con el desmanejo de la política monetaria del mes de abril. El gobierno venía, la inflación bajaba más rápido de lo que todo el mundo esperaba, entonces el gobierno bajaba las tasas de interés acompañando la baja de la inflación. En el mes de abril hubo de golpe 3 bajas en 10 días, que nadie entendió por qué de golpe bajaba tanto, y no que no lo entendimos los que podemos opinar o los periodistas, no lo entendió el mercado. Entonces el mercado en ese momento empezó a subir el riesgo país y en ese momento empezó a subir los dólares paralelos. Después vino la maniobra del gobierno de pasar la deuda del Banco Central al Tesoro, que la anunció el propio ministro de Economía, y eso también generó un montón de ruido. Sí, porque la gente esa conferencia del viernes por tiene la experiencia de haber visto el 28D del 2017 y no quiere ver otra vez el presidente del Banco Central junto con el del Tesoro confundiendo roles, ¿no? Entonces eso generó problemas. En el medio de todo eso que fue errores del propio gobierno, hubo mala suerte de que el contexto internacional se complicó, es decir, el precio de la soja se cayó mucho, se complicó la situación de las tasas de interés en el mundo por la crisis en Japón y otra serie, devaluó Brasil como reacción a eso. Entonces, nosotros quedamos con una posición de competitividad cambiaria 20% peor que la que teníamos en el 2016-2017 contra Brasil. Y en esos años teníamos 8.000 millones de dólares de déficit. Imagínate cuando se recupera un poco la economía. La economía estamos pagando el 50% de importaciones que el año pasado porque hay una crisis que ha hundido casi 35% las importaciones y porque se pagaban menos. Cuando la economía se recupere, que todo el mundo espera que el año que viene rebote la economía, cuando se recupere no van a alcanzar de ninguna manera los dólares para pagar las importaciones. ¿Y entonces? Bueno, entonces ahí el gobierno tiene un problema, que es lo que el mercado está leyendo. El mercado dice, no te van a alcanzar los dólares para pagar los vencimientos, no te van a alcanzar los dólares para pagar todas las importaciones, vas a tener que hacer una corrección monetaria / cambiaria de acá a fin de año. Para vos eso es inevitable para el gobierno. Para mí tiene que corregir el gobierno el modelo monetario cambiario de acá a fin de año. ¿Porque no puede conseguir dólares de afuera? Exactamente, porque no puede conseguir dólares, no tiene una afluencia. Es muy difícil que vos tengas un ingreso de dólares cuando el mercado está oliendo que tu esquema monetario cambiario es insostenible. Con 1.500 puntos de riesgo país, 1.400, ponerle de riesgo país, es muy difícil que vos recibas flujo. No te olvides que, y además con cepo, el cepo dificulta mucho, que el cepo es una maquinaria diseñada para perder divisas. Está bien, tal vez la perdés más despacito cuando estás ante un ataque de divisas o cuando tenés un problema de coyuntural muy de corto plazo. Pero vos cuando permanece mucho en el tiempo, claro que lo puedes sacar. Lo que pasa es que tiene que aceptar. ¿Crees que lo tendría que sacar? Siempre lo puedes sacar. ¿Y no se te va el dólar a las nubes? Obvio, claro que el precio del dólar no va a ser 960. Pero eso es una obviedad que no es 960. Y en medio de una crisis y con 1 millón de pibes que no pueden morfar, ¿cómo contenés el impacto de eso? Bueno, pero es que ese es el problema grave, que si vos continuás, una cosa es un torniquete. Yo te puedo hacer un torniquete porque vos ahora tenés un accidente, crucemos los dedos que no. Sí. No quiero elegir justo, es un mal ejemplo, pero alguien tiene un accidente y uno va y le hace un torniquete. ¿Esa es una solución correcta en el momento? Claro que es una solución correcta. Para llegar a la guardia es una solución correcta. Pero vos no lo podés dejar al tipo con el torniquete durante 2 meses porque se le va a pudrir la pierna y se le va a caer. Entonces el cepo es exactamente igual. Una cosa es hay una circunstancia excepcional, un ataque contra la divisa, un hundimiento de la reserva, por ejemplo, por la sequía. Vos en el momento podés encontrar una solución, pero eso tiene que ser muy transitorio. Pero cuando el cepo es permanente ahora. Yo creo que cuanto más tiempo pasa el gobierno para levantar el cepo, peor. Con una devaluación. Obviamente sí, claro. Va a tener que ser una devaluación. Y por eso digo, ¿cómo evitás el impacto en la gente y ya nada más? Vamos a ver. Es que ya está el impacto en la gente. Pero va a ser peor. Bueno, depende de cómo administra el gobierno esa salida.
Hay dos problemas cuando vos haces la salida de cepo. Una es que el dólar no va a valer 950 pesos, eso está claro, no vale 960. Por eso cualquiera que vos le diga, che, acá tengo dólares de 960, se te tiran de palomita. El dólar no vale 960. Eso es una fantasía. Entonces, pero el riesgo que tiene el gobierno es que si hace la salida de cepo sin ningún colchón para aguantar una corrida pequeña, con muy poquito, podría haber un salto de nominalidad, aunque no fuera de equilibrio, el dólar podría saltar a 2.000, a 3.000, se podría espiralizar y podrías tener una crisis hiperinflacionaria si no es prudente esa salida. Ese es el miedo del gobierno. Sí. Esa es la razón por la cual el gobierno demora la salida del cepo. Lo que pasa es que cuanto más la demora, peor se le ponen las condiciones. ¿Con qué especula el gobierno? Dice, bueno, esperemos un poquito, capaz que mejoran las condiciones internacionales. Capaz que mejora el precio de la soja. Capaz que entra plata por el blanqueo. Para vos el gobierno va contra una pared en ese sentido. Ojalá. Capaz que viene una muy buena cosecha. Hacia fin de año de la cosecha la fina. Pero la cosecha, por más que sea buena, con este precio no se la van a liquidar. Otra vez, bueno, supongamos que vengan precios espectaculares, supongamos, crucemos todos los dedos. Puede ser, pero me parece que apostar en la política económica a un golpe de suerte no es lo más inteligente. Martín, gracias por haber venido. Muchas gracias. Como siempre.